Bueno, vamos a empezar la clase de líquidos y electrolitos. Primero que nada, ¿qué dudas particulares tienen sobre el tema de líquidos primero? Nada más. Hola, Doctor, ¿me escucha? Hola, hola, doctor, ¿sí? ¿me escucha? Ya. Es que, mire, tengo dudas porque vi que existe como el protocolo, Roche y, no me estoy confundiendo. Aguante. Espera. Bueno, para rehidratación, pues, Ujú. mm, ve que están las fases de reanimación, optimización, mantenimiento, bueno, eso y demás. Pero, en realidad, ¿cómo puedo calcular en sí lo que le corresponde? Porque en terapia intensiva lo manejan desde otro punto y no sé, como que ya confundí todo. Ujú. Ok, bueno. Para manejar los líquidos, de lo que necesitamos partir es el requerimiento basal. El requerimiento basal, vamos a basarnos en la fórmula muy sencilla de Holiday Segar. Esta muy usada en pediatría, pero pues también la usamos en los adultos, solo que en la forma muchísimo más simplificada. Esta fórmula nos dice que em, dependiendo del peso del paciente, es cuánta agua va a necesitar el paciente al día para mantener la homeostasis. Es decir, para que no le falte nada de agua ni tampoco le esté sobrando. Para mantener la homeostasis tal como está, es la cantidad que tenemos que ponerle de agua. Entonces, em, los primeros 10 kilos de peso, este, de 1 a 10 kilos, le tocarían 4 mililitros por kilo de peso cada hora. En los segundos 10 kilos serían 2 mililitros por kilo cada hora. Y en los terceros 10 kilos, o sea, ya en los adultos, es de 1 mililitro por kilo por hora. Y pues esta es la que vamos a estar usando todos los días para todos los pacientes, o bueno, casi todos los pacientes. El ejemplo sería, espera, celular. Si tenemos un paciente de eh, 70 kilos, le tocaría 1 mililitro por 70 kilos por hora. Entonces nosotros tenemos que calcularle esto para todo el día. Entonces aquí donde son horas, pues a 24, porque eso sería para todo el día. Entonces si multiplicamos 1 por 70 por 24, o como siempre esta parte va a ser 1, pues podemos saltearnos esa partecita de la multiplicación y multiplicar directamente el peso del paciente por 24. Entonces, un paciente que pesa 70 kilos al día necesita recibir 1.680 mililitros de agua para mantener su homeostasis.
para que no caiga en falla renal, para estar perfundiendo bien todos sus órganos. Eso es lo que necesita en todo el día. Ahora, ¿cómo vamos a administrarlo? Ya que esta cantidad es para todo el día, pues no tenemos una bolsa para una bolsa de solución o un bote de solución tan específico. En el caso es, lo más común es redondearlo. Por ejemplo, a esta persona le tocan 1680 mililitros a todo el día. ¿Cómo se lo ordenamos en la hoja de indicaciones? Podemos ponerle 1 litro de solución Hartmann para 12 horas. ¿Por qué para 12 horas? Porque en las otras 12 horas le van a poner otro litro. En total, estaríamos pasándole 2000 mililitros en un día. Sí, estamos teniendo un exceso de unos 300 mililitros. Si el paciente está sano y no hay ningún otro problema, esos 300 mililitros pues no le hacen nada de malo, no le hacen daño. Tiene riñones y los puede orinar. Entonces, cuando estamos calculando requerimiento básico, debemos de cubrir el- este número, pues, el requerimiento. No nos debe faltar, sí nos puede sobrar. Este, si tuviéramos otro ejemplo, una paciente de 50 años, 50 años, digo 50 kilos, perdón, de 50 kilos, ¿cómo le calculamos? Sería 1 mililitro por 50 por 24. Y esto nos da 1200. Esta señora requiere 1200 mililitros al día. ¿Cómo lo podemos ordenar? Lo podemos ordenar así. 500 mililitros. Ya se fue la ambulancia. 500 mililitros de... Ay, se borró. De solución salina para 8 horas. ¿Por qué para 8 horas? Porque lo estaríamos dividiendo entre 3. 24 entre 3, pues 8. Entonces, le estaríamos pasando 500 y 500 y 500. En total estaríamos usando 1500 mililitros al día. 1500 mililitros al día. Entonces, sí estamos cumpliendo el requerimiento basal de 1200 mililitros al día y nos estamos excediendo con 300. No hay problema con ese exceso, siempre y cuando no haya otra condición aparte, como insuficiencia renal, este, insuficiencia cardíaca, cirrosis o una condición edematosa, edema de pulmón, etc. Igual, si ustedes quisieran eh, Amor, papi, ¿prende, no? a- arriesgarse, No, bueno, también te vas o a sea, conectar a la llevársela a flash. la baja, por ¿Tienes ejemplo, flash? pudieran poner 500 para 12. Si hiciéramos esto, pues le estaríamos poniendo 500, 500 y tendríamos 1000. En este caso, pues deberían de asegurarse de que los 200 mililitros que nos falten para cumplir el requerimiento sean dados en la dieta. O sea, si el paciente le pusiste esto, pero en la agüita, en el juguito, en el yogur, etcétera, que le están dando de comer, se completan otros 200 mililitros, con eso cumples tus requerimientos basales. Este, si le vas a poner eso, pues no le pongas en ayuno. O sea,
hay que tener en cuenta también que te dan agüita en la dieta que le ordena el paciente. Eso. La última, órale, denle. Eh, ok. Em, Ahora, hay situaciones especiales en las que vamos a usar, no podemos ponerle todo el requerimiento basal al paciente, porque el paciente ya tiene mucho líquido o porque el paciente no puede orinarlo, no puede deshacerse de él. A esta situación le vamos a llamar restricción hídrica. La restricción hídrica va a consistir en limitar a 15 mililitros por 15 mililitros por kilo para todo el día. Este ya no lo vamos a manejar así por hora como el otro. Entonces, simplemente va a ser multiplicar su peso por 15. Mientras que en los anteriores era multiplicar el peso por 24, ahora es el peso por 15. Entonces, si tuviéramos un paciente con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, cirrosis, en todos estos estados tenemos un paciente edematoso que ya tiene líquidos eh, en abundancia. Y meterle el requerimiento basal podría empeorarnos la insuficiencia cardíaca en edema de pulmón, igual insuficiencia renal, incluso llevarnos a crisis hipertensivas. Y en la cirrosis, pues, a que aumente la citis, etcétera. Igual, incluso también al edema de pulmón. Entonces, si tuviéramos un paciente de 80 kilos que tiene insuficiencia renal, ¿cuánta agua le vamos a poner al día? Sería 80 por 15 mililitros. Y esto nos sale a 1200 mililitros para todo el día. A este paciente yo se lo dejaría de la siguiente forma. 500 mililitros de solución salina para 12 horas y que los 200 mililitros, o sea, porque sumando esto, vamos a tener 1000. Ahora, nos faltan 200 mililitros para completarlo. Eso con lo que viene en la dieta. Con el vasito de agua que viene en la dieta, que con eso se complete. En este caso, como el paciente ya tiene demasiado volumen y así, aquí no vamos a redondearlo hacia arriba, aquí vamos a redondearlo hacia abajo y tratar de completarlo con la dieta o con otra, eh, pudiéramos pasar una carguita de 200 o así para aproximarnos. Ahora, ¿cuánta agua le hubiéramos metido si este paciente fuera sano, si no tuviera insuficiencia cardíaca? Hubieran sido 80 por 24 y nos daba 1920. Mililitros. Sí, aquí en este caso que estamos hablando del 80, paciente sano de 80 kilos, sí, le podemos dejar 1000 mililitros para 12 horas y ya, o sea, justamente queda con un mínimo margen de exceso de 80 mililitros. El paciente sano no va a tener problema en orinar 80 mililitros que le están en exceso. Eso es todo esto después para el requerimiento basal de agua. Mantén a todos los pacientes siempre hay que calcularles su requerimiento basal.
Muy sencillo, su peso por 24 si está sano. Si requiere restricción hídrica, 15 por su peso, porque es restricción hídrica. Y en caso de que el paciente tuviera así ya un estado de plano en sobrecarga hídrica, edema de pulmón, o sea que ya no le cabe ni una gota más, este, ahí lo que solemos hacer es, ah, lo que hacemos en esos casos, ponemos 250 mililitros para 24 horas. O lo ponemos como 250 mililitros para vena permeable. O sea, prácticamente es nada más para tener la vía abierta y poderle seguir pasando los medicamentos IV, no para estarle pasando nada. No, no queremos meterle realmente más agua. Si el paciente es un paciente con insuficiencia renal crónica, que tiene una semana sin haberse hecho su hemodiálisis y viene hasta el tope de líquidos, pues nada más lo canalizamos de esta forma y para poderle dejar la vía para poder pasar los medicamentos intravenosos. A este paciente no nos requiere ni una gota de agua más, lo que requiriera es que se la sacaran, de hecho. Entonces, requerimiento basal si el paciente está sano, restricción hídrica si está en una condición edematosa y vena permeable, solución con vena permeable si el paciente está en sobrecarga franca de líquidos. Ahora, para el lado contrario, ¿qué pasa si tenemos un paciente deshidratado? Si tenemos un paciente deshidratado así por diarrea, vamos ¿cómo vamos a llevar la hidratación de forma aguda? Porque ya vimos cómo ponerle líquidos para todo el día. Pero te fuiste a comer unos mariscos así bien ricos, bien sabrosos, pero pues estaban medio insalubres y llevas 12 diarreas, estás bien chocadote. ¿Cómo le hacemos? Vamos a hidratar al paciente con la hidratación estándar así, la hidratación aguda estándar, 20 mililitros por kilo que vamos a pasarle en una hora. O dependiendo de la gravedad que viéramos, más rápido. Si tenemos un paciente de 60 kilos, 60 kilos, viene así con diarreota, viene con eh, 80-40 de presión arterial, chocadote, viene así todo chocadote. Ahí sí. Ahí. Entonces le pasaríamos a él así de 60 por 20, le tocaría a este señor 1200 mililitros, ya sea que se lo podamos poner en carga así abierta o para una hora, dependiendo qué tan, sí, muy bien, 1200, qué tan grave lo veamos. O sea, por ejemplo, si el paciente me llegara con 90-60, pues se lo dejaría para una hora, pero si me llegara más hipotenso que esto, pues se lo dejaría a carga abierta. Siempre y cuando el paciente no tenga otra comorbilidad, como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cirrosis, les puedes dejar a carga abierta 20 mililitros por kilo, porque pues también al insuficiente renal le puede dar diarrea, también al insuficiente cardíaco le puede dar diarrea. También se pueden deshidratar. Normalmente sí, se la pasan llenos de líquido, pero se pueden deshidratar. En esos casos, o sea, si te llega un insuficiente cardíaco con diarrea, bien deshidratadote, pásaselos a 20 mililitros por kilo, pero para una hora, despacito, para no irnos de deshidratado a edema del pulmón. Si el paciente está joven y no tiene comorbilidades, si te aguantan 20 mililitros por kilo, así de fregas, o sea, en carga abierta. Sí, carga abierta es a chorro, a todo lo que dé.
No es apretándole ni nada más, simplemente abrirle el metricel a todo. Hay una cuestión acá con las nomenclaturas de que habrán oído a lo largo de lo que llevan aquí que dicen que carga, bolo, reto, mini reto. Estas nomenclaturas nadie las usa más allá de en el pase de visita. O sea, si tú le dices al enfermero, pásele un reto, te va a decir, ¿de cuánto y para cuánto? O sea, si tú le hablas al personal de enfermería, eh, esas palabras son sinónimas. Pásele un bolo de solución, pásele un reto de solución, pásele una carga de solución. Para enfermería esas palabras son sinónimas. Em, y esperar que enfermería sepa este, un volumen determinado, nada más porque dijiste esa palabra, pues no es nada práctico. Si tú vas a decir que le dices a personal de enfermería, pásale una carga de 1000, pásale una carga de 500, pásale una carga de 150, pásale una carga de 100, independiente, independientemente de lo que en otros ambientes signifiquen esa nomenclatura, signifiquen esas palabras. No se compliquen por eso. O sea, ustedes díganle, pásenle como quieran decirle a su volumen que le están pasando, pásenle y digan cuánto. Y ya. Yo siempre les digo cargas, o sea, yo nunca me ando diciéndole, pásale un reto. Digo, pásale 100 mililitros, pásale 200, pásale 500, pásale el litro. Así. Ahora, bueno, entonces esta es la reanimación estándar para un paciente deshidratado, un paciente con shock hipovolémico, con diarrea, por ejemplo. Ok, ya le pusiste esto a tu paciente. Si te la querías llevar de la forma más conservadora, dijiste que pasara esto en una hora. Si, ok, ya le repusiste el agua que se supone que le faltaba, pero a partir de ese momento, pues, el organismo sigue necesitando agua para todo el día. Entonces a tu paciente, después de haberle rehidratado, reanimado lo que le faltaba de agua, tienes que dejarle ordenado el resto de soluciones para el día. O sea, no porque haya requerido 1200 mililitros de todo lo que ha perdido, ya con eso tiene para todo el día. Acabas de restablecer lo que le faltaba. Ahora tienes que ponerle lo que le va a faltar. Y otra vez, aquí aplicamos el Holiday Sega, el requerimiento basal, 60 por 24 nos da 1440. Entonces, después de la carga inicial de 1200, que pudiste haberla puesto como, por ejemplo, 500 de salina, más 500 de salina, más 500 de salina, o pudiste haberlo ordenado como 1 litro de salina, más 250 de salina para completar el volumen que quisieras. Después de esto, tienes que dejarle el requerimiento basal. Y, por ejemplo, aquí, ¿cómo les gustaría dejar esto para todo el día, para este paciente? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Bueno, a este paciente, Lo que, sí, Gustavo, ¿vas a hablar? Vas que yo le estoy escribiendo, como todavía voy por la calle, por eso. Em, ya se tardó Gustavo. Bueno, Ah, sí, perdón. 24 es ¿por qué por 24? Porque 24 es por el tiempo porque es o... 1 mililitro por kilo por cada hora. Y pues el día tiene 24. O sea, si quieres, le agregamos aquí el por 1. Queda la misma.
1 por 60 por 24. 1 mililitro por kilo por hora. Está viendo. Entonces, a este paciente podemos dejarle 500 mililitros de solución para 8 horas. Porque cada 8 horas se le van a estar pasando 500 mililitros. Y esto nos da un total de 1500. Estamos teniendo un pequeñito exceso de 60 mililitros. Entonces, siempre que reanimemos a alguien a hacer soluciones, pues sí, es la carga de reanimación de la pérdida que haya tenido. Terminamos de reponer la pérdida y ahora sigue agregarle lo que necesita para el día, lo que necesita para que mantenga la homeostasis durante el día, que sería esta cantidad, 500 mililitros para 8 horas, se le van pasando 500, 500, 500 y va a quedar, y con esto ya el paciente queda cubierto. Si nosotros nos limitáramos a haberle puesto los 1200 iniciales nada más, ok, sí, le quitaste el choque hipovolémico al principio y luego se te deshidrató durante todo el día porque ya no le volviste a meter agua. El agua que hubiera necesitado así normalmente para existir. Ahora, eso es en caso de una deshidratación así, tipo diarrea, o una pérdida aguda de volumen. En caso de que tengamos, eh, por ejemplo, sepsis, vamos a usar una hidratación más agresiva todavía, porque los pacientes con sepsis, o sea, no todos, pero sí la mayoría, bien, no sé si se han fijado, es un viejito que está bien mal cuidado, que tiene una semana con neumonía, o sabrá, sí, 30 mililitros por kilo. Este, tiene una semana con neumonía, o desde cuándo, como el que vimos la guardia pasada, que ya tenía una semana con la pierna toda infectada y ni siquiera sabían desde cuándo estaba infectada la pierna. Y pues el paciente está infectado, está anoréxico, no toma agua y así se va prolongando la deshidratación teniendo un metabolismo acelerado por la infección. Entonces vamos a usar 30 mililitros por kilo. Pero a diferencia del de la diarrea, así de 20 mililitros por kilo, que metemos incluso de pedazo, en esta es 30 mililitros por kilo para 3 horas. Porque este 30 mililitros por kilo no es como que a fuerzas le va a faltar eso, sino que es el tope. Vamos a meterle hasta 30 mililitros por kilo. No es meterle los 30 mililitros por kilo a fuerza, porque el paciente puede que termine de hidratarse, de reanimarse antes de alcanzar los 30 mililitros por kilo. Entonces, por ejemplo, llega un paciente de 65 kilos por 30, le tocan 1950, nuestro paciente con sepsis. Ahora, no podemos meterle esto así de fregazo. El paciente muy probablemente va a tener una fragilidad, va a tener comorbilidades. Podemos llegarle a hacer edema de pulmón o edematizarlo. Nos lo vamos a llevar de la siguiente manera. Como esto es para 3 horas, vamos a llevárnoslo más calmadito para evitar esta situación. Ay, se me acabó el tiempo. Vamos a hacerle así. 10 mililitros por kilo para 1 hora, que sería 650 mililitros. 650 mililitros en 1 hora y reevaluamos tensión arterial
frecuencia cardíaca y signos de hipoperfusión como llenado capilar y así. El paciente, eh, después de haberle pasado esto, ya recuperó una presión arterial, una PAM de 65 o más. Entonces aquí le dejamos a la reanimación agresiva y ya nos pasamos a los requerimientos basales. Pero no, si es el caso de que no, la PAM aún no la hemos conseguido, pues la siguiente hora pásale otros 10 mililitros por kilo. Y después de eso, reevalúas si tu PAM ya alcanzó los 65 milímetros y también auscultas los pulmones del paciente. Auscúltale las bases para asegurarte de que no le estás haciendo edema de pulmón. Porque a lo mejor le pasas y le pasas y le pasas y la PAM nunca sube, pero auscúltale a los pulmones para ver si tiene crepitantes. Si tiene crepitantes el paciente, que no sean por neumonía. Si tiene crepitantes el paciente, hasta ahí es el agua, hasta ahí. Ya le llenaste todo lo que se podía llenar. Recuperar la presión arterial va a depender ahora de aminas. Pero si tu pulmón ya está crepitando, y que no sea por neumonía, si ya está crepitando, hasta ahí déjale a tu reanimación. Entonces, le seguimos, o sea que lo auscultemos y no tiene estertores. Aún no hay PAM suficiente, otros 10. Y nos detenemos cuando completamos los 30 mililitros por kilo, hasta ahí. Si ya jaló la presión arterial y ya recuperamos la PAM de 65, chidote. Si no, este, ya nos tenemos que pasar a aminas. Muchas veces les va a pasar que antes de que completen los 30 mililitros por kilo van a haber o recuperado la presión o eh, que ya van a haber recuperado la presión o también que pueden haber empezado a hacer edema de pulmón. Entonces ahí detenemos la reanimación. Esto sería cuando es para sepsis. Ahora, cuando tenemos un sangrado, por ejemplo, un traumatismo, pues sí, un accidente, viene sangrando, se quebró una pierna, etcétera, para hemorragias, eh, vamos a hacerlo también con mucho cuidado. Vamos a llevarnos un 20 mililitros por kilo, pero más cuidadoso. O sea, parecido al de la diarrea, pero hay que evitar, es que cuando hay una hemorragia, estamos perdiendo los componentes sanguíneos, hemoglobina, factores de coagulación y plaquetas. Entonces, al meterle agua, pues le estamos metiendo pura agua sin haber repuesto la hemorragia. Evidentemente vamos a tener que usar componentes sanguíneos en algún momento, pero yo me estoy refiriendo a en el momento instantáneo de cuando llega o en situaciones donde no tiene sangre disponible. Entonces, empiezas con tu 20 mililitros por kilo, dependiendo de qué tan severo lo estés viendo, puedes dejárselo en carga abierta o para una hora. Vamos a limitarnos a conseguir 90-60 de presión arterial. Tenemos que hacer lo que se llama reanimación hipotensiva.
La reanimación hipotensiva consiste en lograr el 90-60 o lograr el 65 de PAM para mantener la perfusión óptima en los riñones y que no tengamos deterioro adicional. Porque si le metemos más líquido, o sea, podríamos meterle litros y litros al paciente y podríamos llevarle la presión a 120-80 a base de líquidos, pero al costo de hacer hemodilución. Hemodilución y podríamos incurrir en la triada letal, la de hipotermia, porque le estamos pasando por las soluciones que están a temperatura ambiente, obviamente más frías que el cuerpo humano, acidosis, especialmente si estamos usando solución salina, y coagulopatía. ¿Por qué coagulopatía? Porque al haber perdido sangre, perdimos factores de coagulación. Le metimos solución, pero en esa solución no había factores de coagulación. Los mismos factores que nos quedaban son los que están jalando para todo el cuerpo en ese momento. Entonces, entre más agua le estemos metiendo, vamos a estar acrecentando estos tres. Y la fuente del sangrado, ahí donde está el coágulo, se va a botar. Se va a botar si nos subimos de 90. Es más fácil que siga el sangrado, ya que vamos a tener sangre que va a más presión de 90 y que coagula menos. Y el sangrado se puede perpetuar. En cambio, si nos conformamos haciendo reanimación hipotensiva, máximo 90 de sistólica, vamos a hacer que el coágulo no, no se bote de ahí donde está saliendo la hemorragia y tampoco vamos a estar diluyendo más nuestra sangre para no acrecentar la coagulopatía y hacer al paciente más sangrón. O sea, vamos a tener la meta de subirlo a 90-60 o 65 de PAM, que la sistólica se quede en 90 y hasta ahí. De soluciones cristaloides, hasta ahí. A partir de aquí, sangre. Ya que nos procesaron la sangre, ya la tenemos, ya le empezamos a pasar